Entonces, hemos visto hasta este momento convencimiento de justicia. Ese convencimiento de justicia no es más, ¿cierto?, que conocer a Jesús. ¿Mm? Él es nuestra justicia, ¿bien? Porque Dios sació su justicia en Él. Ustedes y yo lo que merecíamos, en otras palabras, era la condenación del infierno, literal, ¿bien? Pero ahora usted va a encontrar y va a hallar en especial el texto de Juan 3:16. Yo creo que usted se lo sabe, ¿no? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí es donde usted va a encontrar realmente la profundidad de ese texto, ¿sí? Va a encontrar allí, ¿cierto?, lo contenido frente a la justicia de Dios, porque nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bien, Él sacia su justicia, Él no pasó por alto la justicia. Por eso le reitero, ustedes y yo, lo que merecíamos, ¿sí?, era la condenación. Pero por el amor infinito de Dios y ese amor eterno, literalmente usted y yo podemos ser salvos, ¿cierto? Podemos tener vida, vida en abundancia y vida eterna. ¿Mm? Ahora, quiero dejarles una acotación frente a este tópico. Y es que, mire, a veces usted analiza, pero es que Dios, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con los niños cuando son maltratados, ultrajados, violentados? ¿Sí? ¿Qué pasa con las mujeres que les acaece o les acontece situaciones difíciles, que son violentadas en su humanidad, ¿cierto? Y bueno, y todos los horrores y errores que ha cometido el ser humano pues a lo largo de todo lo que hemos vivido aquí en la tierra, ¿no? Entonces usted se pregunta, bueno, pero ¿Dios qué hace? Pues esa justicia, ¿cierto? Esa justicia no la pasó por alto. El pecado de la humanidad no la pasó por alto. Y se sació en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso quedó molido por causa de nuestro pecado, por causa del pecado de la humanidad. ¿Mm? Esa justicia no se pasó por alto, por eso fue llevado Jesús a la cruz. Esa justicia de Dios no pasó por alto, porque la ira de Jehová recayó sobre Jesús por causa del pecado. Entonces, cuando decimos, pero ¿dónde está Dios? Mire a Jesús. ¿Dónde está la justicia de Dios? Mire a Jesús. Ahí se sació esa justicia. Y un día compareceremos ante el juicio de Dios. Un día. Para dar cuenta, ¿cierto? Para dar cuenta de todo lo hecho. ¿Mm? De todo lo hecho. Aquí, sea bueno o sea malo. Pero un día todos comparecerán. Y todos compareceremos al tribunal de Cristo y al juicio del trono blanco. Todos, sin excepción alguna. Entonces, es importante hacer esa precisión. Muy bien. Recuerde que en ese convencimiento de justicia, ¿cierto? Hemos analizado varias cositas acerca de Jesús, ¿no? Y vamos a continuar con lo que aconteció a la persona de Jesús, ¿sí? Para que usted y yo seamos convencidos a través del Espíritu Santo en la justicia de Dios. Entonces, en ese sentido, Jesús fue también crucificado, ¿cierto?, con criminales sentenciados a muerte, ¿bien? Con criminales sentenciados a muerte. Bien, vamos a mirar Isaías 53, versículo 12. Anote todos estos textos, ¿no? Anótelos. Isaías 53, versículo 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos,
por cuanto, que aquí viene la conclusión, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es decir, aquí dice que fue contado con los pecadores, es decir, cuando es crucificado con los dos criminales. Vamos a mirar Marcos 15, 27. Marcos capítulo 15, versículo 27 nos dice: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Bien, muy bien. Observen con atención lo que nos va a decir Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Dice acá: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Mire, observe, yo quiero ponerlo en perspectiva en este punto. Yo no sé si usted alguna vez ha leído Deuteronomio capítulo 28. Yo no sé si lo ha leído. Si no lo ha leído, léalo. En este capítulo está circunscrito varias cosas. Primero, las bendiciones por obedecer al Señor. Y segundo, las maldiciones por no obedecer al Señor. Bien. En ese sentido, mire, yo quiero dejarle claro acá. Por eso es que cuando yo analizo el convencimiento de justicia, uno puede entrever lo siguiente. Y es que Dios, al saciar, ojo, su ira en la persona de Jesús de Nazaret, Él llevó absolutamente todo nuestro pecado, y no solamente nuestro pecado, sino también la maldición. Por eso escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Bien, Jesús fue llevado a la cruz, colgado en el madero. ¿Se observan? Y lo que hizo fue hacerse maldición por nosotros. Miren con mucha atención este aspecto. Por eso dice acá: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es decir, lo que decía Deuteronomio 28. Bien, hecho por nosotros maldición. Mira, Jesús se hizo maldición por usted y por mí. Cuando usted lee por allí, solamente voy a traer a colación, es necesario para que tengamos claro eso. Deuteronomio 28. Vamos a ir a Deuteronomio 28. Voy a leer algunos aparte, no voy a leer todo el texto porque ahí me quedaría en este punto y no. Mire con mucha atención qué fue lo que hizo Jesús. Ojo, cuando usted y yo creemos en Jesús, Él lleva esa maldición a la cruz, ¿sí? Se llevó esa maldición a la cruz. ¿Se observan? Cuando usted y yo creemos en Él. La persona que no cree, ¿cierto? Está sujeta a maldición. Quiero dejarle eso claro. Porque no obedecen al Señor. Esto solamente es para los hijos de Dios. Ojo, para los hijos de Dios. Cuando usted y yo nos hacemos hijos de Dios, tenemos derechos legales. ¿Correcto? Tenemos derechos legales. Esos derechos legales es precisamente que el Señor nos redimió, ¿cierto? Cristo nos redimió, pagó. ¿Qué es redimir? Pagar, ¿cierto? De la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Miremos. Deuteronomio 28, rápidamente. Váyase a Deuteronomio 28, versículo 15 en adelante. Dice: pero acontecerá, si no oyeres, observe que está expresando la condición, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y observe, voy a nombrar algunas. Le dejo para que lea Deuteronomio totalmente y lo analice. Dice acá: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre. Observen lo que está diciendo acá. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra,
la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de ellos. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores. Cuando dice de tumores es con cáncer, ¿no? Hoy sabemos que es cáncer, ¿cierto? Con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a medianoche como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Observa con atención, y yo quiero dejarle una premisa acá. Observe que Jesús se hizo maldición. O sea, cuando fue colgado en la cruz, ¿cierto? En ese madero, Él absorbió todo eso para que ustedes y yo, ¿cierto? Fuésemos libres de la maldición contenida en la ley, es decir, lo que dice Deuteronomio 28. Por eso, claro está, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las enfermedades, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Y por su llaga hemos sido curados, sanados. Es decir, recuerde que ahí está diciendo que el Señor herirá con maldición, ¿cierto? Con tumores, con ceguera, con úlceras, etcétera, con fiebre, con añublo. Bien. Observe que eso lo absorbe Jesús para que ustedes y yo podamos ser sanados. ¿Se observan? Yo quiero dejar esa premisa acá. Por esa razón, ¿cierto? Jesús se hizo maldición y es nuestra justicia, porque Dios hació su justicia en Jesús. Bien, muy bien. Miremos otro aspecto. También echaron por suerte su túnica. Bien, echaron por suerte sus túnicas. Eso para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿no? Miremos eso. Salmo 22, 18. Salmo 22, 18 dice: mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Recuerde, los salmos aproximadamente fueron escritos 1000 años antes. Ojo, los salmos fueron escritos 1000 años antes de Jesús. Bien. Por eso aquí el salmista dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso se cumplió. Vamos a mirar ese cumplimiento en Juan. Dice Juan capítulo 19, versículo 23 al 24. Juan 19, 23 al 24, y dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién será. Esto es para que se cumpliese la escritura. Bien, entonces importante eso. Le dieron a beber vinagre y hiel, ¿no? Le dieron a beber vinagre y hiel. Observen con atención. Dice Salmo 69, 21. Y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Bien, miremos también lo que nos dice Mateo, ¿no? Mateo 27, 48. Mateo 27, 48, y dice la escritura acá: y al instante, corriendo uno de ellos,
tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. ¿Se observan? Eso para que se saciase la justicia de Dios. También para que se cumpliese lo dicho por los profetas, se diría que no sería quebrado hueso suyo, ¿cierto? No sería quebrado hueso suyo. Miremos el Salmo 34:20. Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Es decir, quebrantado o roto. Ninguno de ellos se quebró. Ninguno de los huesos de Jesús se quebró. Eso para que se cumpliese, ¿cierto? Ese salmo y lo que dice en Éxodo, ¿no? Porque cuando usted observa en Éxodo capítulo 12 acerca del Cordero Pascual, ese corderito, ningún huesito de ese cordero podía ser quebrantado o quebrado. Bien, eso también lo dice Éxodo por allí, capítulo 12. Y observen lo que dice Juan 19:33. Juan, capítulo 19, versículo 33 nos dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Recuerden que una de las situaciones particulares, ¿cierto?, que sucedía con los crucificados, y es que era para que ellos pudiesen morir, ¿cierto?, de una manera un poco más rápida, le quebraban las rodillas, ¿sí?, o le quebraban las piernas, ¿sí?, le quebraban las piernas para que se asfixiaran y pudiesen morir más rápido. Bien, a Jesús no le aconteció eso. ¿Por qué razón? Porque ya había muerto antes de que le quebraran las piernas. Bien, por esa razón le dicen a uno de los centuriones, ¿sí? Hágame un favor, certifique, confirme si murió y le atraviesan su costado con una lanza. Bien, le atraviesan su costado, no le quebraron realmente sus huesos para que se cumpliese las escrituras. Muy bien. También el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, ¿cierto?, fue sepultado con los ricos. Bien, fue sepultado con los ricos. Vamos a mirar ese aspecto. Isaías 53, versículo 9. Isaías 53, 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vamos a mirar ese aspecto y cómo se cumple lo dicho por el profeta. ¿Listo? Vamos a mirar lo que nos dice Juan capítulo 19. Juan capítulo 19 nos dice lo siguiente, versículos del 38 al 39. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que no había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Muy bien. Recuerde que los fariseos, ¿cierto? Aquí en este caso, Nicodemo y José de Arimatea eran fariseos, y no solamente eran fariseos, eran ricos, bien, riquísimos. Esas personas eran en su tiempo personas con bastante, hoy lo podríamos decir, con bastante dinero, ¿sí? Y José de Arimatea es quien ruega, a Pilato para que pudiese enterrar el cuerpo de Jesús. De hecho, José de Arimatea es el que compra un sepulcro, ¿no? Compra ese sepulcro y allí, ¿cierto? Llevan el cuerpo de Jesús. Bien, eso para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, el texto que leímos ahorita. Muy bien, el cuerpo de Jesús es sepultado, ¿cierto? El cuerpo de Jesús es sepultado. Miremos ahí en ese mismo capítulo, Juan capítulo 19, versículo 40, y nos dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es la costumbre sepultar entre los judíos. Bien, entonces prepararon el cuerpo de Jesús y fue sepultado. Mateo 12:40, Mateo 12:40. Y eso para que también se cumpla lo dicho por el profeta Jonás.
Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, que el cuerpo de Jesús en la sepultura, ¿cierto? A donde fue sepultado duró 3 días y 3 noches. Bien, eso para que lo tengamos allí claro. Muy bien. Eso en cuanto a su cuerpo. Vamos a mirar en cuanto a su alma. Bien, vamos a mirar qué sucede frente al alma de Jesús. Mucha atención. Dice acá la escritura. Dice que el alma de Jesús estuvo muy triste hasta la muerte. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. O sea, él estaba angustiado, ¿cierto? En su alma. Bien, miremos lo que nos dice Marcos capítulo 14, Marcos 14, versículos del 33 al 34. Marcos 14, versículos del 33 al 34, nos dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Se observan? Entonces, importante el registro que hace Mateo aquí sobre el asunto. ¿Por qué razón? Porque aquí nos muestra, ¿cierto?, que el alma de Jesús, ¿cierto?, se angustió y ésta se angustió hasta la muerte. Bien. Por eso recuerde esa escena en el Getsemaní. Recuerde que Jesús comienza a sudar grandes gotas de sangre mezcladas, lógicamente, con su sudor, ¿cierto? Eso es importante tenerlo claro allí. Muy bien. Miremos lo que nos dice Lucas 22:44, que es precisamente ese aspecto que les acabo de comentar. Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bien, como causa de la angustia, eso fue lo que sucedió. Eso tiene un nombre científico, pero no recuerdo ahorita cómo se llama a ese fenómeno cuando la persona comienza a sudar sangre. Bien, muy bien. Miremos que el alma de Jesús fue al Hades. ¿Recuerdan ustedes cuando analizamos convencimiento de juicio y hablamos del hombre rico? ¿Sí? Y ese hombre rico, cuando despertó, abrió sus ojos, estaba atormentado en una llama. Pues Jesús de Nazaret, ¿cierto? También estuvo 3 días y 3 noches en el Hades. No solamente fue el sufrimiento de su cuerpo, la flagelación, la crucifixión, los golpes, sino que adicionalmente su alma va al Hades a ser atormentada 3 días y 3 noches. Observen con atención. Vamos a comenzar a leer algunos textos. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bien, eso en cuanto a la parte donde nos expresa que él llevará el fruto de la aflicción. ¿Cuál es el fruto? La condenación, es decir, que Jesús fue condenado no solamente a muerte física, sino a muerte perpetua, ¿correcto? Entonces eso es importante tenerlo allí claro. Miremos lo que nos dice Hechos, capítulo 2, versículos 31, 32 y 36. Vamos a leerlo. Nos dice lo siguiente. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, es decir, que su alma estuvo en el Hades, pero que el alma del Señor, ¿cierto?, fue sacada de allí. Volvemos al texto, dice, volviendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel,
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bien, eso para que lo tengamos allí presente. Otro aspecto importante, y es que Dios mismo, ¿sí? Es decir, el Padre y el Espíritu Santo a través de ellos, es que resucita Jesús, es que resucita Jesús. Por eso es importante este aspecto. Lucas capítulo 24, versículo 46. Lucas 24, 46 nos dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso para que entendamos un aspecto importante acerca de la resurrección. Bien, muy bien. Miremos lo que nos dice posteriormente Hechos capítulo 2, nuevamente el versículo 31 y 32. Bien, dice la escritura aquí, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, ¿cierto? Resucitó Dios, del cual nosotros no somos testigos. Bien, eso en ese aspecto importante. Por esa razón, observen lo que nos va a decir Romanos 10:9. Romanos, anótelo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9 nos dice que si confesáramos, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bien, entonces recuerde que con su boca usted confiesa, cuando usted abre su boca, ¿cierto? Que Dios le resucitó de los muertos. Y en ese mismo sentido, ustedes y yo somos salvos. Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9, y nos dice acá, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bien, eso frente a ese aspecto. Muy bien, continuemos acá. Dice la escritura que también sería prosperado y engrandecido, ¿no? Exaltado, en otras palabras. Isaías 52, versículo 13 nos dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Bien, yo quiero dejarles aquí una premisa. Es importante tener claro que por causa del padecimiento, ¿cierto? Y de ese temor reverente, hago un paréntesis importante. El temor reverente es cumplir la palabra de Dios sin cuestionarla, ¿cierto? Sin decir por qué o razonar sobre el asunto, simplemente es obedecerla. Por eso la escritura dice que Jesús fue oído a causa de su temor reverente, ¿bien? Y por causa de ese temor, ¿cierto? Prácticamente vino a ser ese autor de esa eterna salvación. Pero lo cierto del caso es que adicionalmente no solamente nos salva, sino que Dios le exaltó hasta lo sumo. Bien, lo exalta hasta lo sumo. Es decir, el Padre Celestial lo exalta para que sea Señor y Cristo. Bien, eso es lo que nos dice ahí Hechos 2, versículo 36, cuando expresa lo siguiente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, ¿cierto? Que llegó a ser Señor y Cristo. No que era Señor y Cristo, llegó a ser, por eso fue exaltado. ¿Correcto? Fue exaltado. Muy bien, quiero que observen con atención lo siguiente y con mucha atención síganme en Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 11. Filipenses 2, versículos del 8 al 11 nos dice,
y estando en la condición de hombre, ojo, mire y ponga mucha atención al texto, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Observe la expresión, por lo cual Dios, ojo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿para gloria de quién? Para gloria de Dios Padre. Mire, hoy en la deidad, ¿sí? Recuerde que la deidad, ojo, Dios es uno, ¿no? Pero la deidad está compuesta de Padre, ¿cierto? Del Hijo, ¿cierto? Y del Espíritu Santo. Bien. Hoy en la deidad hay un hombre, ¿correcto? En la deidad hay un hombre, y ese hombre es el Señor Jesucristo. Es el único y no habrá otro. Bien. Es el único y no habrá otro. Es decir, que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, que hoy tenemos en la deidad al hombre hecho Dios. ¿Correcto? Vuelvo y lo reitero. Hoy tenemos en la deidad, ¿sí? En esas tres personas tenemos un hombre, y es el Señor Jesucristo. Y no habrá otro como Él. Bien. Y es Señor y es Cristo. Y en otras palabras, el Señor Jesucristo es Dios. Ojo, el Señor Jesucristo es Dios. Cuando estuvo acá en la tierra, ¿cierto? Cuando estuvo acá en la tierra, no era Dios, como mal se ha enseñado a lo largo de la historia. ¿Correcto? Quiero que me ponga mucha atención acá. Desde que Jesús fue concebido en el vientre de la Virgen María, hasta que Dios Padre y el Espíritu Santo resucitan a Jesús, porque observe con mucha atención, Jesús por sí mismo no resucitó. Cuando usted lee con mucha atención el texto, ¿cierto? Yo quiero que vaya un momentico acá a la escritura y escuche con mucha atención lo siguiente, ¿cierto? Cuando nos dice acá claramente el libro de los Hechos. Volvemos al versículo 31 y 32 cuando nos dice, ¿cierto? La escritura. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Se observa, a este Jesús, ese hombre Jesús fue resucitado por Dios. Bien. Por esa razón, cuando Él vino desde el momento de su concepción hasta la resurrección, simplemente era un hombre como usted y como yo. ¿Correcto? Y en ese mismo sentido, como él aprendió la obediencia, porque él no nació aprendido, eso es lo que nos dice Hebreos, ¿cierto? Y aunque era hijo, ¿cierto? Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, observen, perfeccionado, es decir, que Dios lo exalta hasta lo sumo, ¿cierto? Y le da un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, para que todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿cierto? Reconozcan al Señor, ¿cierto? Lo puedan reconocer. Muy bien, eso quiero dejarlo claro allí. Lógicamente eso lo vamos a ver, que esa va a ser prácticamente la última clase, cuando entremos a conocer quién es Dios, es decir, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo y quién es el Verbo. ¿Listo? Porque ellos tres son tres personas diferentes, pero es un solo Dios. Hago esa precisión. ¿Bien? Muy bien. Continuemos. En ese sentido, por esa razón, era necesario que Dios enviase a Jesús para salvarnos de la condenación, ¿sí? Y salvar al mundo, de paso. Por eso vuelvo y le reitero el texto y usted le va a hallar sentido a lo que nos dice Juan 3, versículos 16 al 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien, eso ténganlo muy presente. Muy bien, en ese sentido también Jesús es el buen pastor. Él es el buen pastor. Juan 10 capítulo 11 nos dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Bien, es importante tener eso allí claro. Era necesario que el Cristo fuese crucificado o levantado. Bien, eso para que se cumpla también lo dicho por el profeta Moisés. Recuerde que Moisés también es profeta, ¿no? Recuerde que Dios, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, les envió serpientes ardientes. ¿Qué eran esas serpientes ardientes? Pues serpientes venenosas, ¿sí? Dios les envía al pueblo de Israel en su momento, por causa de su desobediencia, les envía serpientes venenosas y lógicamente, pues si ellos eran mordidos por las serpientes, pues prácticamente llegaban hasta la muerte por causa del veneno que era introducido por las serpientes en el cuerpo de las personas. Ahora, Dios le dice, hágame un favor, Moisés, hágase un asta de una serpiente de bronce, ¿sí? Y todo aquel que vea la serpiente de bronce será salvo, ¿bien? Entonces, todo aquel que miraba la serpiente de bronce, perdón, prácticamente la persona era salva de la muerte, ojo, salva de la muerte por la mordida de las serpientes venenosas. ¿Se observan? Entonces, vamos a mirar ese aspecto acá. Observen con mucha atención Juan capítulo 3, versículos del 14 al 15. Y como Moisés, observe, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que esa serpiente de bronce era una tipología, ¿cierto? Era una tipología del Hijo de Dios o del Hijo de la Virgen María o de Jesús de Nazaret. Es decir, cuando usted y yo vemos a Jesús y creemos en Jesús, ustedes y yo somos salvos. ¿Se observan? Vuelvo y lo reitero. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted y yo creemos en él, el veneno del pecado, ¿cierto? Ya no nos afecta a nosotros, porque hemos sido libertados del pecado y de la muerte eterna y de la muerte perpetua. ¿Se observan? Pero es a través de Jesús. Eso quiero dejárselo allí, claro. Muy bien. Observen con mucha atención lo que nos va a decir Juan 12, Juan capítulo 12, versículos del 32 al 33. Dice, y si yo fuere levantado de la tierra, es decir, cuando lo levantaron, ¿cierto? A través de la cruz, bien, observen lo que dice acá. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, y decida dando a entender de qué muerte iba a morir. Por esa razón, cuando usted ve a Jesús allí, ¿cierto? Vemos a Jesús crucificado, Él nos atrae a Él para que tengamos vida, vida en abundancia y vida eterna. Juan capítulo 8, versículo 28. Juan 8, 28 nos dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Correcto? Miremos con mucha atención Apocalipsis 5:9, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, cuando nos dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, sacrificado en la cruz, y con tu sangre nos has redimido, es decir, nos ha comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bien, es a través de Jesús. Muy bien. Dios carga el pecado de todos nosotros en él. Ya casi vamos a terminar con vencimiento de justicia. Observen con atención acá. Vamos a observar con atención. Dice,
Dios carga el pecado de Dios, perdón, Dios carga el pecado de todos nosotros en Jesús. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, perdón, fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó, ojo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que dice Isaías 53, versículos del 5 al 6. Bien, cargó el pecado de todos nosotros en Jesús. Muy bien. En ese mismo sentido, Jesús muere en el lugar del pecador, es decir, el lugar que ustedes y yo merecíamos para la condenación fue sustituido por Jesús, es decir, Jesús es nuestro sustituto, ¿correcto? Observen con mucha atención lo que nos dice Hebreos 2:9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, el gusto de la muerte espiritual, la muerte física y la muerte perpetua, para darnos vida. Ese es el propósito, para darnos vida. Observen Mateo 20:28. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para, perdón, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se observan? Eso es importante que ustedes y yo tengamos allí claro. Muy bien. Eso en cuanto a que Jesús murió en el lugar nuestro. Bien. Ahora, en ese aspecto, Jesús es el único que puede salvarnos de la condenación del infierno. Es el único. Por nuestras buenas obras o por lo que hagamos acá, ustedes y yo no somos salvos, ¿no? Que es que yo soy mejor, ¿cierto? Que Mahatma Gandhi o Teresa de Calcuta o inclusive los monjes Shaolin en el Tíbet. No, eso no nos sirve absolutamente de nada. La única razón, ¿cierto? Para que usted y yo seamos salvos de la condenación del infierno es a través de Jesús, ¿sí? Y Él es el único que nos puede salvar. Por eso observen lo que dice Juan capítulo 3, versículo 17. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Correcto? Y primera de Timoteo capítulo 2, del 5 al 6 nos dice, observen con atención, porque hay un solo Dios, ojo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ojo, aquí no está metiendo a los apóstoles, no está metiendo inclusive, y lo digo con mucho respeto, a la Virgen María, no está metiendo, ¿cierto? Ni siquiera a los clérigos, ni siquiera a los pastores, ni siquiera a los maestros, no. El único mediador, dice, hay un solo mediador, observen con atención, porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Mire, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, Mateo, Lucas, ¿cierto? Y todos aquellos hombres importantes, ellos no murieron por usted y por mí. María no murió por usted y por mí. Quien murió fue Jesús. Él es el único, por esa razón Él es el único, ¿cierto? En el cual podemos tener salvación. Ojo, y además que la salvación es personal. La salvación es literalmente singular, no es plural. Es una decisión de usted y de mí cuando creemos en Jesús, como lo dice la Escritura, ¿cierto? Eso es importante que lo tengamos allí.
Por esa razón, Él es el autor de la salvación. Autor. Cuando usted observa una obra, ¿cierto? Si yo le pregunto a usted, ¿quién es el autor de la Gioconda? ¿Quién es? ¿Quién es el autor de la Gioconda? Si sabe del tema. O de la Mona Lisa, para que me entienda un poquito. ¿Quién es el autor de la Mona Lisa? ¿Alguien que me pueda decir? Sin temor, muchachas. ¿Quién es el autor de la Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Muy bien. Leonardo da Vinci es el autor de la Mona Lisa, ¿cierto? En ese mismo sentido, ¿quién es el autor de la salvación? Jesús es nuestro autor de la salvación. No Pablo, no Pedro, no Juan, no la Virgen María, ¿cierto? El autor de nuestra salvación se llama Jesús de Nazaret. Hebreos 5:9. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Dice la escritura, y habiendo sido perfeccionado, ojo, observe la marca, observen la firma. Dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ojo, no para todos, ojo que aquí no está diciendo. Vuelvo a reiterar, y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que creen por un tiempo, dice acá, o para todos los que solamente saben que Jesús existió. No, dice, para todos los que le obedecen, para todos los que le obedecen. Se observan, Primera de Corintios, y este a mí es uno de los textos que a mí más me fascinan. Primera de Corintios 15, del 3 al 4, cuando nos expresa lo siguiente el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ojo, aquí no está diciendo, oiga, el apóstol Pablo, oiga, yo morí por usted, no dice acá. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se observan? Aquí quien murió fue Jesús de Nazaret. Muy bien. Observen con atención lo que nos dice acá. Solo en el nombre de Jesús, solo, no hay otro, solo, Él es el único. Solo en el nombre de Jesús seremos salvos. ¿Listo? Hechos, vamos a mirar lo que nos dice Hechos capítulo 4, del 11 al 12. Hechos 4, del 11 al 12. Dice, este Jesús es la piedra, ojo, dice, es la piedra. Mire, recuerden ustedes que una de las falencias, y digo falencias porque no se lee las escrituras como lo dice acá, ¿cierto? Como lo enseña y lo expresa acá. Y eso está en todas las Biblias, ¿cierto? En la Biblia, en la Reina Valera, en la Biblia, por ejemplo, que utiliza en este caso la iglesia tradicional, eso está en todas las Biblias. El punto es leerla y saber leerla y comprenderla. Una cosa es leer y otra cosa es tener comprensión de lectura. ¿Correcto? Son dos cosas totalmente diferentes. Hoy tenemos, mire, uno de los problemas, y digo acá en Colombia, uno de los problemas grandes y que existieron en su momento fue que las personas eran analfabetas, es decir, no sabían leer. Pero hoy tenemos, ¿cierto? Una sociedad que sabe leer, pero no sabe comprender lo que lee. ¿Se observan? Entonces es importante tener esos aspectos allí. Bien. Vamos a mirar con mucha atención. Dice Hechos, capítulo 4 del 11 al 12, cuando nos dice, este Jesús es la piedra, ojo, piedra, recuerden algo interesante. Y es en el caso de la iglesia tradicional cuando el Señor mismo le dice a Pedro, ¿cierto? Que sobre Pedro o sobre esta piedra él edificaría lo que se denominaría la iglesia. Bien, no era sobre Pedro, era sobre el mismo Jesús y la misma escritura se interpreta a sí misma. Bien, no es Pedro, es Jesús. Observen lo que dice Hechos y esto lo dice el mismo Pedro. Hechos capítulo 4, versículos del 11 al 12. Vuelvo y reitero. Este Jesús es la piedra, no es Pedro, es Jesús.
reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún hay otro, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solamente a través de Jesús, no a través de Pedro. ¿Se observan? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Claro, frente a este aspecto, muy bien. Hechos capítulo 10, versículo 43. Dice acá, de este, ojo, de este, es decir, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús de Nazaret. Bien, eso para que lo tengamos allí claro. Romanos 10:13, observen con atención. Perdón, Romanos 10, versículo del 9 al 10. Romanos 10, versículos del 9 al 10. Dice acá, observe la expresión aquí del apóstol Pablo, que si confesares con tu boca, no dice con tu mente, que si confesares con tu boca, ¿cierto? Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Ojo, con el corazón yo creo para justicia. ¿Quién es la justicia? Es Jesús mismo. Pero con la boca, ojo, con la boca, es decir, con mi boca, ¿cierto? Se confiesa para salvación. ¿Se observan? Es importante eso. Romanos 10:13 ahora sí. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Listo? Será salvo. Y terminamos este aspecto importante de por qué Jesús es nuestra justicia, ¿no? ¿Por qué debemos conocer a Jesús precisamente como aquel que pagó por usted y por mí, para que fuésemos justificados delante del Padre Celestial? Es decir, que Él es el que nos reconcilia, ¿cierto? Es Jesús quien nos reconcilia. Romanos 5:10 nos dice lo siguiente, Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos, Romanos 5:10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, que es a través de Jesús, única y exclusivamente a través de Él. ¿Se observan? Por eso hoy lo reitero, no es como yo lo diga, es como lo digan las Escrituras. Por eso Juan 5:39 tiene una relevancia importante. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Ahora, vamos a mirar un segundo aspecto. El primer aspecto aquí lo cerramos, ¿cierto? Aquí concluimos este primer aspecto, ¿bien? El segundo aspecto es Jesús, el Hijo de la Virgen María o el Hijo del Hombre. Que entonces, vamos a mirar una razón sine qua non, ¿sí? Mejor dicho, que no admite argumento en contra, ¿bien? Ese Hijo del hombre, el Hijo de la Virgen María es, ponga allí, 2 puntos. El Hijo del hombre o el Hijo de la Virgen María es, 2 puntos. Bien. El pan de vida eterna. ¿Listo? Ese Hijo de hombre es el pan de vida eterna. Juan capítulo 6, versículos del 50 al 51. Observen con atención, dice, este es el pan que descendió del cielo, es decir, está hablando de sí mismo. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo. Observen lo que está diciendo acá el Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá por media hora. ¿Dice eso? Vivirá por 10 años. ¿Dice eso? No dice, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo.
¿Se observan? Él es el pan que descendió del cielo. Ese hijo del hombre, ese hijo de la Virgen María, es el pan que da vida eterna, ¿cierto? Para siempre. Bien. Segundo, Él es la luz del mundo. Él es la lumbrera del mundo, ¿correcto? Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Esto lo dijo el apóstol Juan, ¿correcto? Esto lo dijo el apóstol Juan o lo describió el apóstol Juan acerca de la persona de Jesús. Bien, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien, Jesús también es el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. También Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Juan capítulo 10, versículos del 9 al 10. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se observan? Importante eso. Muy bien. Jesús también dijo que Él es la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Muy bien. También Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. No es Buda, no es Alá, no es Mahoma, ¿cierto? Jesús no necesita de ayudantes. Por eso Él atrevió a decir y afirmar lo siguiente. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. No dijo, no hay otro camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Observe que Él es el camino, Él es la puerta, Él es el camino que conduce al Padre. ¿Se observan? Eso es importante. Muy bien. Y también nos dice que es la vid verdadera. Él es la vid verdadera. ¿Qué es la vid? Recuerde que la vid, ¿cierto? Es el arbolito que produce, en este caso, pámpanos, o en otras palabras, produce la uva, ¿correcto? La vid, ¿bien? Él es la vid, dice acá, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, las uvas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso es lo que dice Juan capítulo 15, versículos del 5 al 6. ¿Listo? Juan 15, versículos del 5 al 6. Él es la vid. Y nosotros separados de la vid, separados de Jesús, nada podemos hacer. ¿Ok? Muy bien. Hemos visto el convencimiento de justicia. Amén. Hemos visto ese convencimiento. Listo. En ese sentido, usted ha sido, a través del Espíritu Santo, ha sido convencido de pecado, ha sido convencido de justicia y ha sido convencido de juicio. Amén. Ha sido convencido de esos tres juicios. ¿Con qué propósito? Para que usted sea salvo de la condenación eterna. Amén. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Y espero, ¿cierto? Y yo tengo la certeza que el Espíritu de Dios, que la buena obra que comenzó en usted, la terminará y la perfeccionará hasta el día de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo, sea las nubes en el día del arrebatamiento o sea que nos llame antes de tiempo. Es decir, que ustedes y yo debemos estar preparados. Es decir, que ya usted, si el Señor le llama hoy, póngase a cuentas con el Señor, ¿cierto? Escudriñe las Escrituras. Bien, recuerde lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es decir, que usted tiene que conocer a Dios Padre, al Señor Jesucristo, ¿cierto?
y al Espíritu Santo. Y observe con mucha atención. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Hoy hemos conocido a Jesús, el Mesías, un poquito, ¿cierto? Muy bien. En ese sentido, no sé si tengamos preguntas, dudas. Aquí me dice Lady, pastor, tengo una pregunta. O sea, hasta el último día de mi vida, Dios me perfecciona. Sí, esa es una obra, ¿cierto? Que el Señor nos tiene que perfeccionar para el día de nuestro encuentro con el Señor. Es decir, es una obra continua, ¿sí? Esto es continuo en el tiempo, hasta que seamos perfeccionados, hasta llegar a la estatura, ojo, hasta llegar a la estatura del hombre Jesús. Si ustedes y yo ya estamos perfeccionados, listo, no hay problema, ¿cierto? Pero esa obra es continua, ¿se observa? Tiene un procedimiento. Por ejemplo, ustedes y yo no nacimos pues cuando salimos del vientre de nuestras mamás corriendo, ¿o sí? ¿No? Nosotros no salimos corriendo, ¿cierto? De hecho, cuando ustedes y yo nacemos indefensos, ¿bien? Nacemos indefensos. Lo que pedimos es comida, ¿cierto? Pedimos comida y escúpenme la expresión. Y poposeamos, eso es lo que hace un bebé. Comer y poposear, así literalmente. Pero lo cierto del caso es que él se va perfeccionando, un bebé, ¿cierto? A medida del tiempo se va perfeccionando, después comienza a gatear, ¿cierto? Ya después de gatear comienza a caminar, ¿cierto? Ya después de caminar comienza a correr y eso se da en un proceso de mucho tiempo, ¿bien? Después comienza a adquirir conocimiento. De igual forma sucede con nosotros. No se vaya a afanar, ¿no? Ah, pero es que yo no sé esto. No, no se afane. Esto es con calmita. Con calmita. Bien. Tenemos que aprender. Si Jesús aprendió, ¿sí? Él no nació aprendido. Decía que aprendió la obediencia. Bien. De igual forma nosotros tenemos que aprender la obediencia. Y esa obra la hace el Espíritu de Dios. Amén. ¿Algo más? ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿Quedó claro, Lady? ¿Quedó Sí, claro la pastor, pregunta? muchísimas gracias. Vale. ¿Alguien más con alguna pregunta? Marisela, la señora Estela, Juliana, aún Milena. Pastor, o sea que prácticamente el Señor Jesucristo es todo. O sea, Él es todo, Él es nuestra salvación, el conocimiento de Él es el que nos perfecciona, el vivir en Él es lo que nos hace ser mejores cada día. Sí, según lo que su merced acaba de enseñarnos ahorita, Él es la resurrección de la vida, el camino, la verdad y la vida, que te conozcan a ti, Padre. ¿Mm? Ujú. Separados de Él, o sea, prácticamente no podemos hacer nada, o sea, en Él está todo. En él está todo, en él está contenido absolutamente todo. Muy bien. Señora Estela. No, yo que le quería comentar, pues no solamente un comentario, que cometemos tantos errores, pero tantos errores, que ahí es donde nos damos cuenta que Él es todopoderoso, Él cómo nos perdona para nosotros poder seguir adelante. Amén. Y no, pues es que yo estoy aterrada. Todo, todo el tiempo cometemos errores, 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 y en todo momento igual vemos la misericordia de Él. Amén, así es, señora Estela. Es por la misericordia de él, no por nosotros. Porque nosotros tenemos que ser perfeccionados y esa perfección cuesta, cuesta y cuesta mucho. Entonces, ahí es donde donde yo pregunto, donde yo me sigo preocupando con los Ujú. errores de nuestros hijos. Entonces, ¿uno cómo hace? ¿Pedir por ellos? Pedir por ellos, sí, porque al fin y al cabo los hijos, nuestros familiares, ¿cierto? Son responsables de su propia salvación, ¿sí?
Lo único que uno puede hacer es pedir, orar por nuestra familia, ¿cierto? Para que el Señor tenga misericordia. Eso es lo que hay que hacer. Eso es así. Muy bien. Sí, ¿Algo gracias. más, señora Estela, que nos quieras aportar? No, no, así está bien. Gracias. Gracias, Ok, profe. vale. Entonces, damos por concluido nuestros 3 temas. Quiero recordarles que debemos hacer un trabajito, ¿cierto? Debemos hacer un trabajito de grado frente a alguno de estos 3 tópicos que tocamos, ¿bien? Sea que usted quiera profundizar en el tema de convencimiento de pecado, sea que usted quiera profundizar en el tema de convencimiento de justicia, o sea que usted quiera profundizar en el tema de juicio. En alguno de esos 3 usted tiene que hacer un trabajo, o si quiere tocar los 3, ¿cierto? Pero lo importante es que esto lo debemos hacer, ¿cierto? Si usted tiene la posibilidad de compartirlo a través de una red social, o sea, se coge y se graba, ¿cierto? O podemos aquí hacer ese trabajo entre nosotros, explicamos el tema y lo publicitamos a través de una red social, ¿sí? Eso es importante para que de pronto si no tenemos esos accesos, podamos hacerlo, ¿bien? Tocando alguno de esos 3 tópicos importantes. Y si quiere tocar, vuelvo y lo reitero, los 3, no hay ningún problema. No se vaya a asustar, ¿cierto? No se vaya como a afanar. Expréselo como lo ha aprendido aquí, ¿cierto? Y no habría problema en un momento determinado si nos equivocamos, ¿sí? Para eso estamos, ¿cierto? Para eso estamos. De los errores aprendemos. No vaya a sentir miedo o temor, ¿sí? Eso por ese lado. Si usted lo quiere hacer de esa forma, también usted lo puede presentar, si quiere hacer dentro de eso, lo puede hacer a través de diapositivas, lo puede hacer a través de carteleras, lo puede hacer a través de frisos, lo puede hacer a través, bueno, pues la creatividad que el Señor le dé, ¿no? Si usted quiere hacerlo a través de, por ejemplo, en el módulo pasado, ¿sí? Hubo algunas de mis hermanitos que hicieron algunas en carteleritas, ¿cierto? En esos, yo no me acuerdo el nombre de, bueno, en cuarticos de cartelera y iban explicando cada una de las cositas a través de sus carteleritas, ¿sí? Entonces, eso es importante. Hay que hacer ese trabajo, ¿para qué? Para tener claro el conocimiento y darlo a conocer a otros. Eso es importante tenerlo allí, claro. Entonces, vayan trabajando sobre ese tema, ¿cierto? Ya que tocamos los 3 convencimientos y en ese sentido, pues la idea es seguir, ¿cierto? Avanzando. Muy bien. Por último, queridas, nos quedarían los siguientes temas. Debemos terminar. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cierto? ¿Qué es la fe salvadora? ¿Cierto? Vamos a ver el tema del perdón y terminaríamos, ¿sí? Y terminaríamos con el misterio de la piedad. Terminaríamos con el misterio de la piedad. Estos 3 temas son importantes, por favor, importantísimos estos temas que nos quedan. En especial, quiero que tengan pero mucha atención en el misterio de la piedad, que sería el último tema. Bien, sería el último tema para abordar. Bien, no siendo más, entonces oremos. Si Milena me quieres ayudar ahí con la oración y terminamos. Dios les bendiga, queridas. Gracias por haber asistido a la clase y nos veremos el próximo sábado con la ayuda de Dios. Las dejo Gracias, porque ya pastor. Dios le bendiga. ya estoy así como sin voz. Gracias, bendiciones para todos. Dios bendiga a todos. Oremos y nos vamos. Dios les bendiga. Vamos a estar orando y recordemos antes de que me dejen ahí anotadito en el grupo la asistencia. ¿Listo? Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos en el nombre del Señor Jesús por lo que tú nos has enseñado en esta mañana, Dios mío, Señor, a través de nuestro pastor, Señor Alessandro. Gracias te doy, Dios mío, Padre, porque nos has permitido tener más este conocimiento y el entendimiento a través de tu Santo Espíritu. Seas tú, Señor, nuestra guía, nuestra luz siempre,
y sea esa bendición en este fin de semana para nuestras vidas, nuestros hogares, Señor. Derrama de tu Santo Espíritu, Señor. Sea de bendición a cada uno de los que estuvimos en esta clase, Señor, con sus familias, Señor. Oramos delante de tu presencia, Señor, encomendamos, Dios mío, el familiar de la alumna Claudia, Dios mío, Señor. Tú conoces, Padre Celestial, y te rogamos, Señor, que seas obrando en sanidad, Señor, Padre. Sea ayudándole, Dios mío, Padre Celestial. Ayúdale, por favor, Señor, y sea esa paz y ese consuelo para su vida en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por esta clase y por los que estuvieron en ella, Dios mío. Gracias por nuestro pastor y tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Que Amén. Dios bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Bendiciones para el pastor. Bendiciones, muchas gracias. Muchas gracias.